Como ya el doctor Delcio me presentó, soy médico anestesiólogo, mi nombre es Yulizabeth Charres Castillo, ¿ya? Y bueno, aquí con mi colega Charwin Tantalian vamos a hablar sobre este tema interesante que es implicancias de la pseudoanalgesia en paciente crítico. En primer lugar, he querido empezar con esta primera diapositiva, que es un pequeño acápite como introducción al tema, para que nos ayude a entender cómo actúa o cómo va a actuar la pseudoanalgesia en un paciente crítico y cuál va a ser la importancia de su manejo. En primer lugar, debemos recordar y tener en cuenta la situación que va a ocurrir en el organismo de un paciente crítico. En este caso, observar que en primer lugar se va a desatar una respuesta al estrés inmediato y podría decirse a nivel de los múltiples órganos, en este caso del paciente crítico, ¿no? Un paciente crítico tiene una incrementada respuesta al estrés fisiopatológico, en donde se van a ver implicados tanto estresores como estresantes. En este caso, como vemos acá en esta diapositiva, se van a ver implicados el sistema nervioso simpático con la liberación de catecolaminas, que a su vez van a estimular al sistema nervioso central, llegando a la glándula pituitaria, a la glándula adrenal, y que posteriormente van a producir a la suma de las ya catecolaminas liberadas por el sistema nervioso simpático, mayor liberación de estas y a su vez de los glucocorticoides. ¿Cuál va a ser el fin de estas dos sustancias importantes? Básicamente la producción de citoquinas antiinflamatorias. Como sabemos, una vez dada la respuesta estresora, lo que va a desencadenar es a su vez una respuesta inflamatoria grande y va a producir todo el desencadenante que nosotros como médicos hemos visto en los pacientes críticos que se dan, terminando en la temida disfunción multiorgánica que van a sufrir los pacientes. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué yo estoy hablando de este tema en pseudoanalgesia? En primer lugar, recordar que la respuesta estresora ante dada una enfermedad o una situación, qué sé yo, llámese un traumatismo, quemaduras o pacientes con disfunciones severas, en este caso multiorgánicas, debemos recordar que se dan tres fases de la respuesta del estrés. Una respuesta rápida, una respuesta lenta y una respuesta crónica. En nuestro caso, en los pacientes críticos se ha observado que, en primer lugar, siempre, en todos, se presenta la respuesta rápida y la lenta. La rápida se va a caracterizar porque va a durar aproximadamente 24 horas y el objetivo principal de esta respuesta rápida va a ser la supervivencia inmediata. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la circulación se va a centralizar y se va a dirigir básicamente a órganos nobles como el cerebro, el corazón y el riñón. En la fase lenta, que esta es aproximadamente de 6 a 7 días, se va a caracterizar porque va a haber un mayor hipermetabolismo y una mayor disponibilidad de sustrato. ¿Qué significa mayor disponibilidad de sustrato? Quiere decir que va a haber mayor metabolismo, o en este caso catabolismo muscular, metabolismo lipídico, que esto a su vez va a desencadenar la gluconeogénesis y el aumento del consumo de nitrógeno. En resumidas cuentas, ¿qué va a producir esto? Una hiperglicemia y una resistencia a la insulina. ¿Por qué la hiperglicemia? Porque como el cuerpo va a querer sobrevivir a toda esta injuria, va a necesitar de un montón de oxígeno, o sea, mayor consumo de oxígeno, mayor consumo de glucosa para producir mayor energía. Y la tercera fase, que es la fase crónica, que es de duración de meses, en donde ya se ve un hipometabolismo que, bueno, esto se ve ya en pacientes ya que tienen una larga y prolongada estadía, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios y riesgos que nos produce esta respuesta al estrés? En primer lugar, como les mencionaba, al darse la centralización de la circulación, lo que va a predominar en este caso va a ser la mantención de la presión arterial y a su vez esto produce
una perfusión de órgano adecuada. Sin embargo, ¿cuáles son sus efectos negativos? Se va a dar la hipertensión, la isquemia miocárdica y las arritmias. ¿Qué otra cosa más se va a producir? Un aumento de la retención de sodio y agua. Esto con el fin de mantener el volumen intravascular. Sin embargo, ¿cuál es su efecto negativo? Va a ser la falla, una insuficiencia cardíaca congestiva o un edema pulmonar, ¿no? ¿Qué otras cosas más, como les he mencionado, valga la redundancia, se observa? La hiperglicemia, en donde se va a dar mayor disponibilidad de sustrato y lo que va a llevar es a la insulina, a la resistencia de insulina, ¿no? ¿Qué otra cosa más importante nos produce la respuesta al estrés a las cuales va a estar sometido un paciente crítico? La activación endotelial. ¿Qué va a producir la activación endotelial? Una agregación plaquetaria incrementada. ¿Y qué es lo que va a producir a su vez esto? La temida trombosis. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué trato esto? Bien, la pseudoanalgesia es la administración de sedantes asociados a analgésicos justamente para inducir un estado en donde se permita tolerar sensaciones desagradables. ¿Cuál es el objetivo principal de la pseudoanalgesia? Básicamente es disminuir el nivel de conciencia y el dolor, con el fin de controlar la respuesta hormonal ante todo ese estrés metabólico que les mencioné antes. Entonces, es por eso que decidí empezar hablando del estrés fisiopatológico, en este caso que se va a dar en un paciente crítico, ¿no? Entonces, ahora de lleno, introduciéndonos al tema y ya conociendo los objetivos de la pseudoanalgesia, aquí voy a parar un rato. Como les mencionaba, los objetivos principales de la pseudoanalgesia, básicamente y en primer lugar, va a ser predominantemente controlar adecuadamente el dolor. En segundo lugar, reducir la ansiedad y la desorientación. Proporcionar el nivel óptimo de comodidad con seguridad. Y finalmente, facilitar la adaptación, en este caso, en un paciente crítico que requiera una ventilación mecánica invasiva, va a facilitar la ventilación mecánica. A su vez, los pacientes críticos, como todos sabemos, están expuestos a muchos procedimientos invasivos, diagnósticos y terapéuticos, así como los cuidados de enfermería que ellos requieren. Todos estos procedimientos invasivos, en este caso, producen mucho dolor, mucha ansiedad y a su vez producen mucha inestabilidad hemodinámica. Es por eso que la pseudoanalgesia es muy importante en estos pacientes. Ahora, una cosa importante también a tener en cuenta es que la pseudoanalgesia no va a ser la misma en todas las personas. Es por eso que se cataloga como una necesidad individualizada para el paciente y también se diferencia en el tiempo. No voy a utilizar yo un mismo grado de pseudoanalgesia en un paciente recientemente ventilado, que recién inicia la ventilación, a un paciente en proceso de destete y a un paciente, qué sé yo, en proceso de delirio. Es por eso que los grados de pseudoanalgesia van cambiando en el tiempo, así como que no va a ser lo mismo en un paciente pediátrico, en un paciente adulto o en un paciente adulto mayor. Entonces, es por eso que tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que les menciono, ¿no? Ahora, una cosa importante, ojo que quiero aclarar aquí que la razón de esta presentación es básicamente no hablar de cada sedante o analgésico, ¿no? que todos conocemos, sino nuestra función o objetivo, mejor dicho, nuestra meta principal de nosotros es quererles explicar qué es lo que pasa cuando se les da este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué efectos metabólicos producen los sedantes en los pacientes críticos? Producen dos tipos de efectos, un efecto directo y un efecto indirecto. El efecto directo que más nos interesa a nosotros es la activación neuroendocrina del dolor. Básicamente, todos los medicamentos
como los analgésicos van a actuar en receptores, en este caso, por ejemplo, analgésicos opioides, van a actuar en receptores opioides y van a producir, una hiperpolarización de la célula, y esto a su vez va a desencadenar un montón de liberación de sustancias neuroendocrinas como sustancias GABA, sustancias P, que lo que van a producir es disminuir la modulación del dolor, ¿no? Entonces, a eso se refiere una activación neuroendocrina. ¿Qué más? Disminuye la actividad muscular. Esto es importante porque un paciente crítico tiene que estar tranquilo, básicamente que no se esté moviendo, obviamente, ¿no? Y además de ello, disminuye el trabajo respiratorio, ¿no? Básico en estos pacientes. Si un paciente está ansioso, agitado, lo que próximamente va a producirse es que se desgaste, que se produzca una alteración del trastorno electrolítico, ¿no? Va a producirse una alcalosis respiratoria, etc., etc., etc. Entonces, esto nos va a ayudar a mantener las cosas en orden. Además de ello, también se ha visto que disminuye la temperatura del cuerpo. ¿Y qué efectos indirectos producen los sedantes? En primer lugar, la reducción del consumo de oxígeno, que va a ser importante a nivel cerebral y a nivel cardíaco, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Disminuye el metabolismo renal y disminuye también el metabolismo hepático. ¿Debido a qué? Los sedantes, tanto los analgésicos como los hipnóticos, llámese la morfina, el fentanilo, el propofol, el midazolam, su efecto es disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, y a su vez lo que va a producir es vasodilatación, ¿no? Esto lo que conllevaría en este caso es que se reduzca el metabolismo de otros ciertos medicamentos, ¿no? Y lo más, una de las cosas que les mencionaba antes es que con toda esta suma de efectos directos e indirectos va a producir que haya una disminución de la respuesta al estrés, ¿no? Al estrés, en este caso fisiopatológico, que se está dando en un paciente crítico. Ahora, todos conocemos la escala del RAS, que es una de las herramientas más utilizadas en los últimos tiempos, ¿no? La escala RAS, que es una escala que nos va a medir qué grado de o grado de sedación se encuentra mi paciente. Va desde el 0 al +4 y del 0 a -5, ¿no? Generalmente se dice que un paciente crítico debería, si un paciente crítico, como esta imagen, si este es un paciente que se encuentra intubado, invadido, está en un centro donde hay un montón de máquinas que suenan las alarmas, hay movimiento de personas, inclusive hay gente que pone música, su reggaetón, qué sé yo, este paciente no va a poder descansar tranquilamente, va a estar estresado. El hecho ya del ambiente lleno de factores estresantes va a hacer que este paciente se ponga ansioso, agitado, que aumente su frecuencia respiratoria. Es por eso que en estos pacientes, a manera de ejemplo, se recomienda tenerlos en una sedación entre -3 a -4. Más adelante les voy a explicar que también para los niveles de sedación también hay criterios. No a todos los pacientes que yo intubo voy a poner en RAS -5 o -4. No, tienen sus acápites, tienen sus indicaciones, ¿ya? Entonces vamos a ello, como les decía. Entonces, ¿qué se recomienda? Por ejemplo, si yo quiero tener una sedación superficial de 0 a -2, este grado de sedación se caracteriza porque va a permitir un fácil despertar, porque me va a ayudar a evaluar el dolor que está teniendo mi paciente. Además, voy a tener un mejor contacto del paciente con el personal sanitario y la familia. Bueno, en este caso, en estos momentos, esto no es tan factible, ¿no? Pero lo que sí se requiere es que va a haber un mejor contacto del paciente, en este caso con el personal de enfermería y el médico, ¿no? Además de ello, la cooperación en técnicas como fisioterapia respiratoria o una evaluación neurológica, que son básicas en este tipo de pacientes que están sometidos a ventilación mecánica por mucho tiempo, ¿no?
Entonces, en estos casos se indica ese tipo de sedación. Es por eso que si yo a mi paciente decido iniciarle destete de ventilador mecánico, yo no voy a pedir una sedación de -3 a -4. ¿Por qué? Porque ese tipo de sedaciones se ha visto que tienen mayor implicancia en el desarrollo de delirium a posteriori. En este tipo de pacientes se debe pedir de 0 a -2. ¿Ya? Más adelante mi colega les va a explicar qué implicaciones tienen el delirio, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, ¿en qué niveles de sedación, cuáles son las indicaciones de una sedación profunda? En este caso de RASS de -4 a -5. Por ejemplo, en aquellos pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, en los cuales va a ser importante inhibir el estímulo respiratorio, ya sea cuando yo quiera permitir una, bueno, en este caso valga la redundancia, una hipercapnia permisiva, una ventilación con bajo volumen tidal. Esto es más importante, ventilación en modalidad controlada por presión y pacientes en prono. Muchas de UCE, que a veces por una mala titulación de los sedantes, los pacientes ni siquiera están en RAS-4, están en RAS-2, en RAS-3, por el miedo a la hipotensión, por un mal manejo de los sedantes. Imagínense si estar en un RAS-2 en un paciente boca abajo, con un tubo, ahogándose en las secreciones. Entonces, eso no se debe permitir. Este paciente tiene que tener RAS de -4. Asociado a ello, pacientes que requieren bloqueantes neuromusculares, ¿no? Y bueno, este es otro tipo de manejo de pacientes ya neurocríticos, ¿no? Aquellos pacientes con hipertensión endocraniana, estatus de epiléptico. Y además, en algunos casos se dice que debe tenerse RAS -4 a -5 en pacientes en los cuales se realizan técnicas diagnósticas o terapéuticas agresivas. Una técnica terapéutica y diagnóstica es la colocación del tubo de drenaje para toracotomía, entonces, e inclusive para traqueostomía. Entonces, hay que tener mucho ojo en este tipo de pacientes, ¿ya? Bien, ahora, el algoritmo, este es un algoritmo de analgosedación en la cual me indica a qué tipo de RAS tengo que llegar yo, y qué tipo de medicamento debo utilizar para una sedación adecuada. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero una sedación ligera de un RAS -1 a -2, ¿qué tipo de medicamento puedo utilizar? La dexmedetomidina o el remifentanilo, que bueno, en este caso no lo tenemos aquí, ¿no? En este caso podríamos reemplazarlo con fentanilo, pero a unas dosis bajas, ¿no? ¿Qué otra cosa más? A esto se le debe asegurar una analgesia de otros opioides, como el tramadol, asociado a AINES, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero un RAS con objetivo -3 a -5? Ya, en estos casos ya se adiciona un hipnotizante que es el propofol. Y si yo quiero asociado a la morfina o fentanilo, ¿no? Ojo que en este caso hay que tener muchísimo cuidado si mi paciente tiene una disfunción hepática o renal, porque como debemos recordar que la morfina tiene dos metabolitos. Uno de esos metabolitos es el que básicamente se elimina por el riñón. Si mi riñón está fallando, esa morfina va a ir circulando días y días y días y días. Y si es que yo desconozco esto y sigue pasando la infusión de morfina, ese paciente lo que va a ir es próximamente a producirse efectos adversos como ilio, liberación de histaminas con vasoplejía, es decir, con disminución de la presión arterial, ¿ya? Y bueno, inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, por eso que hay que saber qué tipo de sedante le vamos a dar y qué tipo de paciente y qué tipo de enfermedad tiene este paciente. Asociado a ello, esto es básicamente sedación. Muy importante es saber si mi paciente tiene dolor. En los últimos años, un gran medicamento que ha tenido protagonismo es el paracetamol. En este caso el paracetamol endovenoso, ¿no? Que se ha visto que tiene muy buen porcentaje de éxito en el manejo de dolor de este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué otras cosas más nos hablan de pseudoanalgesia?
como les mencionaba, siempre hay que tener en cuenta el dolor, 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 dolor. Imagínense ustedes estando intubados con CVC, bueno, en este caso si es que tuvieran línea arterial, que les hagan confort, los muevan para aquí, los muevan para allá, que estén boca abajo, que les estén hincando por todos lados porque no pueden conseguir canalizar una vía, etc. Lo que más los va a alterar es el dolor. El dolor va a desencadenar, puede desencadenar una taquicardia, puede desencadenar arritmias, puede desencadenar hipertensión, puede desencadenar aumento de secreciones. Si mi paciente está boca abajo con dolor y aumento de secreciones, el tubo se va a obstruir, volumen tidal bajo y todo el trabajo hecho en un solo momento se puede ir, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? La agitación que ya... ya. Aquí me estaba olvidando de algo. En el dolor hay una escala muy importante que es el CPOT. ¿Qué es el CPOT? Es una escala visual para paciente crítico. Este CPOT es una escala visual que, vamos a ver acá, que me evalúa básicamente 3 cosas: la expresión facial, los movimientos corporales, la adaptación al ventilador, en este caso en pacientes intubados, o el habla en pacientes extubados. Y además de la tensión muscular, ¿no? Por ejemplo, según la expresión facial, cómo se encuentra: tenso, relajado, si hay una mueca de dolor, en movimientos corporales cómo está, en ausencia de movimientos, o en movimientos de protección, o inquietud y agitación. Y según esa escala, en este algoritmo se ve, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente tiene un CPOT menos de 10, ya, es un dolor leve, ¿no? Entonces yo lo puedo ayudar solamente con por ejemplo, 75 microgramos de fentanilo, que eso viene a ser 1,5 mililitros, ¿no? Ese es poquísimo la cantidad de analgésico que yo le puedo dar en bolito para que se calme. Si es un CPOT mayor a 2, que ya sería un dolor moderado, a mis opioides le puedo adherir un AINE o el paracetamol, ¿no? Y si ya se tratara de un CPOT mayor a 6, que es un dolor severo, ya ahí tengo que iniciar otro tipo ya de manejo de dolor, ¿no? Que en este caso no entraría en esto, ¿no? Por ejemplo, acá habla de anestesia regional, que también es un acápite importante en el manejo del dolor en este caso. Entonces, acá refiero yo esto: dolor. Dolor como sensación desagradable. Todos conocemos esta definición de dolor. Hablar de dolor es muy extenso y las implicancias de su mismo significado son muy vastas. Sin embargo, debemos conocer el término, en este caso, la analgesia multimodal en pacientes críticos. La analgesia multimodal nos habla de un nuevo método de manejar a nuestros pacientes con dolor, no solamente con opioides, no solamente con AINES, sino también aquí viene a entrar los adyuvantes. Dentro de estos adyuvantes están considerados medicamentos como, en este caso, el paracetamol, medicamentos como lidocaína endovenosa, infusión de lidocaína endovenosa, que es también un nuevo, bueno, no es tan nuevo, ¿no? Pero es una nueva técnica que se da, ¿no? Durante las 6 primeras horas, al inicio de ventilación mecánica, se ha visto que la infusión de paracetamol o de lidocaína endovenosa o del sulfato de magnesio, lo que producen va a ser ¿cómo les podría decir? Una menor dosis de uso de opioides, ¿no? Como un ahorro de opioides. Y esto a su vez nos va a producir que se produzcan menos efectos adversos, ¿no? ¿Qué otras cosas más? Las intervenciones no farmacológicas, ¿no? Como les mencionaba, ya el uso de anestesia regional, ya aquí vienen otras cosas ya un poquito más ya fuera de contexto en este caso, ¿no? Pero que sí se ha visto que se utiliza. ¿Qué otra cosa más debemos recordar de la analgesia multimodal? Justamente se ha porque opioides, tanto la morfina, el fentanilo, en este caso como nosotros los utilizamos, si no sabemos titular o en este caso preparar la dosis de fentanilo o morfina, lo que vamos a ver son muchos efectos adversos. Llámese en este caso ilio, se va a ver inestabilidad hemodinámica,
se va a ver, bueno, en este caso, una reacción histaminérgica como prurito, pacientes enronchados, depresión respiratoria, y posteriormente a lo que va a llevar, puede llevar a la tolerancia o a la abstinencia. Este síndrome de abstinencia lo que va a ser un cuadro muy parecido, en este caso, al delirio, ¿no? Con agitación, euforia, taquicardia, hipertensión, náuseas, vómitos, mareos, qué sé yo, ¿no? Es por eso que este tema viene a centrar mucho, en este caso, en estos pacientes. Inclusive en las unidades, bueno, en las UCIs se tiende a utilizar analgesia multimodal con el uso de paracetamol endovenoso, básicamente eso, ¿no? ¿Qué más? Bien, como habremos visto, muchas veces nosotros nos dejamos llevar, si no tenemos estas herramientas como las escalas, y a grosso modo nosotros utilizamos, ¿cómo podemos saber que mi paciente tiene dolor? Ah, ya, utilizando los signos vitales. Sin embargo, se ha recomendado que no se debe utilizar aisladamente estos parámetros para identificar el dolor, ya que van a ser inespecíficos. Tanto el aumento de la frecuencia cardíaca con el incremento de la presión arterial o la dilatación pupilar podrían ayudar, pero no únicamente, sino tiene que estar acompañado de las escalas que les mencioné anteriormente, ¿no? Y además de esto, que tenemos que tener en cuenta que estos pacientes no solamente van a tener estos signos por dolor, sino pueden ser por otras cosas, ¿no? Es por eso que es bastante inespecífico los signos vitales. Ahora, ¿qué fármacos deberíamos usar? ¿Qué fármacos nosotros utilizamos en UCE, por ejemplo? Los fármacos que básicamente hemos visto utilizar son el fentanilo en este caso y la morfina. ¿Cuál es el detalle del fentanilo y la morfina? El fentanilo se caracteriza por ser una molécula muy liposoluble. Al ser liposoluble, quiere decir que llega a todos los rincones del tejido del cuerpo, ¿no? En este caso, pasa la barrera hematoencefálica, que es lo que más nos interesa, ¿no? Y el fentanilo se caracteriza porque no tiene un efecto techo, quiere decir que no tiene un efecto tope. Yo le puedo seguir dando dosis altas de fentanilo y el paciente le va a calmar el dolor con esas dosis altas. Mientras que, por ejemplo, con el tramadol, por más que yo le dé 600, 700, 800 miligramos de tramadol, no le va a calmar el dolor así le dé, porque ya llegó a su efecto techo, o sea, a un efecto en donde ya no va a ser, mejor dicho, a una dosis en donde ya no va a haber el efecto analgésico que yo quiero. Al igual que la morfina. La morfina, sin embargo, se caracteriza por ser una molécula hidrosoluble. Al ser hidrosoluble, la morfina va a tener ese detalle de no pasar bien la barrera hematoencefálica. Sin embargo, va a tener o va a actuar a nivel de la espina dorsal, a nivel del núcleo dorsal, a nivel de esta zona de la espina dorsal, que les decía, donde actúa inhibiendo mejor dicho, produciendo la neuromodulación y la producción de sustancias que van a disminuir, mejor dicho, aumentar el umbral del dolor, ¿no? Pero ¿cuáles son los efectos adversos que debemos tener en cuenta de la morfina? Es que la morfina produce mucha liberación de histamina y esto a su vez va a producir inestabilidad hemodinámica. Si esta morfina no es preparada adecuadamente, en el paciente vamos a ver que está hipotenso y lo primero que vamos a hacer es, ya, está hipotenso, inicia la noradrenalina. Cuando no sabemos titular esta droga que es bastante potente y también muy importante, y a tener en cuenta los efectos adversos que produce. En este documento que encontramos del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es una guía, por ejemplo, su dilución habitual es de 3 ampollas en 200 mililitros de dextrosa al 5% en suero fisiológico. Generalmente acá lo que hemos visto es decir 3 ampollas en 100 ml, pero se trata de una morfina de concentración de 10 miligramos. Ustedes dirán, ¿por qué yo me demoro en hacer esto? Es porque debería recalcarse, en este caso al personal de enfermería, que si vamos a preparar morfina no debemos cargar 10 ampollas en 100 ml, porque lo único que vamos a hacer es
producir una inestabilidad hemodinámica, y peor si es un paciente anciano o es un paciente que pasa los 60 años. Y peor si también tiene falla hepática o renal, porque lo que vamos a hacer es que se acumulen los metabolitos ahí y la morfina siga actuando y siga produciendo hipotensión, bradicardia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Al igual que el fentanilo, ¿no? La diferencia del fentanilo con la morfina es que el fentanilo no produce tanta liberación histaminérgica, es por eso que no produce tanta inestabilidad hemodinámica, ¿no? Básicamente eso. ¿Qué otras drogas más debemos tener en cuenta? Se ha visto aquí que utilizamos mucho la dexmedetomidina. La dexmedetomidina se dice que es el sedante por excelencia para el manejo de destete, de ventilador mecánico. La dexmedetomidina está catalogada como en este caso, sedante, que va a producir una sedación cooperativa, ¿ya? Porque si bien es cierto, la dexmedetomidina no produce o no inhibe tanto, o mejor dicho, no disminuye o no produce depresión respiratoria. Sin embargo, a dosis inadecuadas o altas, lo que puede producir es bradicardia e hipotensión. Hay que tener mucho cuidado en esto. Más adelante, mi colega va a ampliarse en la dexmedetomidina, ¿no? Cuáles son las funciones y todo eso. Pero una cosa que sí les quiero mencionar es que sí, la dexmedetomidina tiene un grado de recomendación 1A para pacientes en los cuales se va a retirar del ventilador mecánico, ¿ya? Justamente porque no va a producir depresión respiratoria, porque va a producir, se dice que produce una sedación igual a la que uno tuviera un sueño espontáneo, ¿no? Sin ninguna droga. Un parecido efecto produce la dexmedetomidina. La otra droga que utilizamos, que es un hipnótico, es el propofol. Sin embargo, debemos tener en consideración una cosa. El propofol que nosotros utilizamos tiene una concentración del 1%. La infusión que tiene propofol puro, o mejor dicho, las horas de infusión de este tipo de propofol al 1% es alta, si se han dado cuenta. Entonces, puede producir un efecto de hipertrigliceridemia, lo que puede producir una disfunción hepática, hasta una pancreatitis, qué sé yo, ¿no? Ahora, algunos mencionaron que tenían miedo al síndrome de infusión de propofol. Para que se dé este síndrome, se dice que tiene que sobrepasar una dosis más de 7 a 8 miligramos por kilo por hora. Es decir, que nosotros para un paciente de 60 kilos que pese 8 le estaríamos paseando 480 mililitros por hora, que eso es imposible. El síndrome de infusión de propofol más se da en pacientes pediátricos, ¿no? Es en donde en ellos debemos tener cuidado. Sin embargo, el propofol a las infusiones dadas por días y días y días y mal tituladas puede producir hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Aparte, se recomienda un porcentaje del 2%, porque el propofol tiene un compuesto lipídico. Entonces a nuestro paciente el grado de calorías que le estamos dando también es alto. Es por eso que al momento de darles una nutrición enteral, se dice que la nutricionista tiene que tener en cuenta cuánto de propofol y a qué concentración se le está dando, ¿no? Eso es bastante importante. ¿Qué otra cosa más hemos visto en el manejo aquí de nuestros pacientes críticos en uso? El uso de diazepam y el uso de midazolam. El diazepam se caracteriza por ser una benzodiazepina de acción corta, ya que su inicio de acción es de 2 a 5 minutos. Sin embargo, ¿qué es lo que produce el diazepam? Hipotensión, depresión respiratoria. El otro es el midazolam, el famoso midazolam. Lo que muchos hemos olvidado en este caso es que el midazolam no se utiliza a dosis altas, o tampoco en un tiempo que sobrepase al menos se dice de las 72 horas, porque ¿qué pasa? Si nosotros tenemos midazolam en infusión, su tiempo de vida media se alarga. Inclusive si yo, por ejemplo, a un paciente ya lo quiero destetar de ventilador mecánico y quiero disminuir las dosis de midazolam, de golpe, en primer lugar, el midazolam va a seguir haciendo efecto
por más de 72 horas, así yo haya suspendido la infusión. ¿Y qué otra cosa más? Si yo la quito de golpe, lo que va a producirse es el síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia va a tener características muy parecidas al delirio, ¿no? Y se ha visto que con el tiempo, si un paciente está sometido a este síndrome de abstinencia o empieza a presentar delirio del paciente crítico, puede tener a los 10 años un deterioro cognitivo considerable. Es por eso que el midazolam actualmente no se recomienda tanto en el uso de la pseudoanalgesia. Se recomienda propofol, fentanilo, en este caso, o remifentanilo, que no lo tenemos acá, ¿ya? Y bueno, ¿no? Y la dexmedetomidina. ¿Qué es lo más importante, como les mencionaba en este caso? Ay, un rato. Debemos tener en cuenta y debemos saber que nuestro organismo es un organismo. Para entender de la farmacología, vamos a retroceder a pregrado, ¿ya? Y nuestro maestro en farmacología nos mencionaba 3 cosas. Debemos saber cómo actúa el organismo ante el fármaco, que va a ser la farmacocinética, y qué produce el fármaco al organismo, que sería la farmacodinamia. Entonces, aquí viene a tallar un concepto importante que a nosotros, bueno, en este caso en farmacología y a nosotros como anestesiólogos nos inculcaron, ¿no? El famoso modelo compartimental. Les cuento que primero se consideró un modelo unicompartimental en donde solo se consideraba órganos, o sea, en un ser humano solo que está formado por órganos, no se consideraba piel y tejido muscular ni tejido graso. Luego vino el modelo tricompartimental, luego tri, y luego el multicompartimental. Este modelo. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque hay que tener en cuenta que al momento de yo introducir cualquier medicamento, antibióticos, analgésicos, qué sé yo, en este caso, en nuestro capítulo, que son los sedantes y los analgésicos, todos estos medicamentos van a tener una función importante a nivel de la farmacocinética y farmacodinámica del organismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un paciente crítico? En un paciente crítico hay mayor aumento de fármaco libre. ¿Por qué? Porque están disminuidas las proteínas, ya sea la albúmina y la alfa-gamma globulina, si no me equivoco. Entonces, al tener mayor fármaco libre, su grado en este caso, su efecto se va a ir prolongando, prolongando. ¿Qué otra cosa más falla en los pacientes críticos? Falla en este caso la eliminación y excreción, porque estos pacientes tienen disfunción hepática y disfunción renal. Estos pacientes tienen alteración en el metabolismo, en este caso enzimático, tienen alteración o hay un hipoflujo hepático y por lo tanto en este caso, por ejemplo, a grosso modo, para hacerles un ejemplo, por ejemplo, el propofol, que tiene un mayor metabolismo hepático. Si un paciente tiene disfunción hepática, este propofol no se va a desdoblar y no se va a biotransformar, por lo tanto va a ir circulando y recirculando en todo este compartimiento del ser humano. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta y conocer los efectos adversos de estos medicamentos usados en un paciente crítico, ¿ya? Bueno, eso es lo que les mencionaba. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que un paciente crítico tiene un metabolismo aumentado, tiene un volumen de distribución alterado, en este caso aumentado. Con esto, ¿qué quiero decir? No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando uno inicia la pseudoanalgesia en un paciente recién intubado, este paciente tarda en sedarse. ¿Por qué? Porque tiene un metabolismo aumentado y porque su volumen de distribución está aumentado. Entonces va a necesitar quizás hasta mayores dosis para titular y poderlo sedar adecuadamente. Además de ello, como ya les mencionaba, tienen disfunción renal y disminución de unión a proteínas, por lo tanto, mayor concentración. Mira, Carlos. Por último, voy a hablar del uso de bloqueantes neuromusculares.
Se ha visto que es útil en ventilación mecánica debido a que produce una mejora en la oxigenación y en el intercambio gaseoso, va a disminuir la injuria pulmonar asociada al ventilador mecánico conocido como BILI, se debe utilizar en posición prone en estos casos, en aquellos pacientes en donde se va a permitir la hipercapnia y en aquellos pacientes con altos niveles de PIB, en este caso en pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? ¿Qué más? Se ha observado que el uso de los bloqueantes neuromusculares disminuye en la presión transpulmonar, que va a disminuir el riesgo de sobredistensión pulmonar. ¿Qué bloqueante neuromuscular por excelencia está recomendado? El cisatracurio, ¿no? El cisatracurio ha sido demostrado porque disminuye la muerte, la estadía del ventilador mecánico y el barotrauma. Sin embargo, nosotros acá tenemos a la mano rocuronio y becuronio, ¿no? Que tampoco se indican, sin embargo, tienen algunas cosas que debemos recalcar. Por ejemplo, el uso del rocuronio puede producir taquicardia e hipertensión. Dentro de estos dos, tanto el becuronio como el rocuronio, el que tiene mayor reacción alérgica o que se ha visto que puede producir mayor síndrome anafiláctico es el rocuronio. Es por eso que hay que tener bastante en cuenta esto. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante más? Se ha visto en los últimos estudios que si yo utilizo un relajante muscular no despolarizante, que viene a ser, por ejemplo, el rocuronio o el becuronio, asociado a uso de corticosteroides, estos pueden incrementar la curarización. ¿Qué quiere decir curarización? Que incrementan el efecto del relajante muscular. Es por eso que se recomienda que si yo voy a utilizar un corticosteroide sea en menor dosis y en menor tiempo. ¿Qué otros efectos puede producir el relajante muscular si es que yo ya tengo a mi paciente más de una semana con relajante muscular? Un tiempo innecesario que va a producir neuromiopatías en pacientes sépticos y en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. A su vez puede producir infecciones porque va a producir inhibición del movimiento del aparato broncociliar por la acumulación de secreciones y a su vez inhibición del reflejo tusígeno que no queremos si es que vamos a destetar a nuestro paciente del ventilador mecánico. ¿Qué otra cosa más? Se ha visto que puede imitar a la tríada de Virchow, ¿no? En este caso va a haber mayor predisposición a producir trombosis venosa profunda. Entonces es considerado como predictor fuerte para trombosis venosa profunda. A su vez, como les dije, hay algunos relajantes musculares, en este caso el rocuronio, que puede producir liberación de histamina y producir vasodilatación. ¿Qué otra cosa más por último y no menos importante? Que puede producir en un paciente crítico la tetraplegia reflexica flácida, las polineuropatías y las miopatías del paciente crítico y que van a ser más difíciles de manejar y que necesitan, por lo tanto, terapia respiratoria física sí o sí. Bien, muchas gracias. Ahora pasará a exponer el tema de delirio mi colega Charwin. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Charwin Tantalian, soy también médico anestesiólogo. El tema para completarlo, o sea, el tema es implicancias de la pseudoanalgesia, ¿no? Pero una de las complicaciones que quizás nosotros vamos a tener ya en destete del ventilador mecánico y que vemos que está en bastante implicancia con nuestra pseudoanalgesia, es la aparición de delirium, ¿no? Que es un síndrome que en realidad se caracteriza por una disfunción cerebral aguda y cuenta con 4 capítulos, ¿no? El paciente va a presentar un cambio agudo o una fluctuación en el estado mental, falta de atención, puede presentar pensamiento desorganizado o una alteración en el nivel de conciencia. Todo este síndrome va a tener algunos factores predisponentes que ya vienen con el paciente y otros factores en los cuales nosotros vamos a intervenir para evitar su aparición y además que vamos a tener que intervenir ya cuando se dé este síndrome y para el tratamiento, ¿no? Se ha informado que la prevalencia del delirio en pacientes críticos no intubados varía entre 20 al 40%, pero en pacientes intubados en ventilación mecánica, la presencia de este síndrome de delirium aumenta en un 60 a 80%. O sea, la gran mayoría de nuestros pacientes en destete va a presentar delirium y debemos de saber identificarlo, ¿no? Bien.
¿Cuál es la fisiopatología de la aparición de este delirium, no? En realidad, hay tres acápites que están interrelacionados en la aparición del delirium. Por un lado tenemos la inflamación, la inflamación, la disminución del flujo sanguíneo cerebral, disfunción de los disculpen, de neurotransmisores. ¿Qué pasa? Que estos tres acápites están interrelacionados, ¿no? La inflamación, como bien ya mencionamos, se da en un paciente crítico, ¿no? Sí. Ya sea por la misma transición de la enfermedad que va a producir liberación de citoquinas y todo eso, y eso va a llevar a la estimulación de las microglias, y las microglias a su vez van a liberar, causar el aumento de óxido nítrico, y esto va a causar en el sistema nervioso central disminución del flujo sanguíneo cerebral, va a causar disfunción de neurotransmisores, va a causar una alteración en la barrera hematoencefálica, va a causar disfunción endotelial. Todo esto va a causar al final la progresión del paciente a un delirio, ¿no? La difusión de los neurotransmisores que se da con más énfasis es la difusión de acetilcolina y de las aminas, como noradrenalina, serotonina o dopamina. Crítico, vamos a ver que va a haber una disminución en la liberación de acetilcolina y además va a haber un cambio en los receptores de esta molécula, ¿no? Lo cual al final va a llevar a la aparición de delirio, ¿no? Bien, este es un cuadro interesante en el cual vamos a ver la relación que existe entre la agitación del paciente, la incomodidad del paciente, el dolor y la aparición de delirio, ¿no? Es por eso que el delirium tiene implicancia, bueno, se relaciona con la sedanalgesia que nosotros vamos a dar, ¿no? ¿Qué pasa? Que en un paciente crítico puede ser que esté expuesto a ansiedad, a frustración, trastornos homeostáticos de este paciente, ¿no? La incapacidad de comunicarse, la contención física, y eso va a llevar a agitación, a incomodidad, ¿no? Además que estos pacientes pueden tener deprivación del sueño, como ya se ha mencionado, ¿no? Un paciente crítico puede estar expuesto a muchos noxas que van a causar estrés en este paciente, ¿no? El dolor es uno de los acápites más importantes para la prevención del delirio, en el manejo del dolor, por cualquier causa. Un paciente intubado tiene dolor por el tubo endotraqueal, tiene dolor en los accesos vasculares, también puede tener lesión tisular y además los cuidados de enfermería, como la rotación, el confort que le llamamos, en realidad no es nada confortable, sino que va a producir dolor, ¿no? Y además un componente afectivo que tiene este paciente ya, ¿no? Y esto va a llevar, aunado a los factores de riesgo que ya vienen con el paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ya tiene un traumatismo de cráneo o un paciente que ya viene con un trastorno mental previo, va a producir mayor porcentaje de delirio, ¿no? Bien, hay factores que son predisponentes para la aparición de delirio, ¿no? Que son los no modificables, por ejemplo, los que vienen con el paciente ya, ¿no? Por ejemplo, un paciente que vive solo, que es alcohólico, el alcoholismo se ha relacionado mucho a la aparición de delirio en estos pacientes, la edad mayor de 65, y bueno, también un paciente que ya tiene como antecedentes demencia o alguna enfermedad crónica, ¿no? Como insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar. Además, hay unos factores modificables en el paciente crítico, ¿no? Los que más han implicado son nuestra sedación. Cuando hay una sedación profunda o utilizamos algunos fármacos como morfina o benzodiazepinas, tienen más predisposición a la aparición de este síndrome, ¿no? También cuando están intubados los pacientes o un paciente con dispositivos, por ejemplo, sonda gástrica, sonda vesical, que eso es común verlo en un paciente crítico, ¿no? Y además pacientes que tienen más de 3 infusiones, por ejemplo, ¿no? Bien. Y hay factores ambientales que también son modificables y que nosotros podemos hacer énfasis en esto. Por ejemplo, un paciente aislado, como los pacientes que nosotros tenemos en UCE, ¿no? Un paciente que no se da cuenta si es que es de día o de noche. De repente el paciente está despertando, está en proceso de destete, pero nosotros no le hablamos, no le decimos
mire señor, son las 6 de la mañana o son las 8 de la noche, el paciente está confuso. Eso es también un factor de riesgo para que presente delirium. No recibir visitas, un paciente crítico es un paciente, en estos momentos no recibe visitas, ¿no? Y uno de los factores más importantes que se ha relacionado es la restricción física. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en proceso de destete del ventilador, le bajamos los sedantes y empieza el paciente, quizás es por dolor, pero el paciente empieza a agitarse, a querer sacarse el tubo. Y lo primero que hace nuestro personal, ¿qué es? Restricción física, ¿no? ¿Qué pasa? Le amarra al paciente que está en proceso de destete. Esto de acá es lo que más se ha relacionado con la aparición de delirio, ¿no? Entonces, esta no es la primera medida que se debe tomar cuando un paciente está agitado, sino que debemos de evaluar por qué está agitado, ¿no? Quizás le está doliendo, quizás tenemos que hablarle simplemente, ¿no? El paciente está confuso, se está despertando. Bien, entonces, hay diferentes tipos de delirio. Hay delirio hiperactivo, hipoactivo y mixto. El más común es el mixto, pero el que nosotros vamos a ver con más frecuencia, porque en realidad el hipoactivo está infradiagnosticado, ¿no? El mixto se caracteriza por fluctuaciones entre delirio hiperactivo e hipoactivo, ¿no? Bien, el delirio hiperactivo se caracteriza por agitación, hipervigilia, el paciente está lábil emocionalmente y más se da en jóvenes, ¿no? Y además es más común que estos pacientes presentan alucinaciones, ¿no? Pero tiene mejor pronóstico. En cambio, el delirio hipoactivo que se da con mayor frecuencia, vamos a ver que los pacientes están hiporreactivos, están apáticos, y se relaciona a mayor mortalidad, ¿no? Es de peor pronóstico el hipoactivo. Y el mixto que va a tener de ambos, ¿no? ¿Y con qué se hace el diagnóstico de estos pacientes, no? Existe una herramienta que nosotros llamamos CAN-IQ, que es una herramienta validada para monitorización de delirio, ¿no? Tiene una sensibilidad alta y una especificidad también alta. Bien, esto de acá es es la herramienta que les digo, el CAN-IQ, que en realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar la sedación al paciente, que nuestro paciente llegue a un RAS por encima de -3, ¿no? O sea, que esté con una sedación superficial, y vamos a ver si es que tiene nuestro paciente fluctuación del estado mental de comienzo agudo, pasamos al siguiente acápite, que puede ser que tenga delirio nuestro paciente, ¿no? Si es que no presenta este cambio agudo del estado mental, pues nuestro paciente es muy difícil que tenga delirio, ¿no? Disminución de la tensión. Por ejemplo, a nuestro paciente le damos unos ejercicios como lo que se propone acá, ¿no? Que le repetimos letras y que él nos apriete la mano cuando escuche la letra A, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene más de 2 errores, puede ser que tenga delirio, ¿no? Así que pasamos al siguiente acápite, ¿no? Si el paciente, nosotros estamos seguros que el paciente no tiene dolor, que ya le hemos hablado, y tiene una alteración de la conciencia, a pesar de eso, o sea que nuestro RAS no es igual a 0, nuestro paciente tiene delirio, ¿no? O sea, con los dos pasos primeros positivos y un tercer paso positivo, ya nuestro paciente tiene delirio, ¿no? O si no, también podemos evaluar las alteraciones cognitivas de nuestro paciente, ¿no? Con ejercicios mentales, ¿no? Le podemos decir que obedezca órdenes, le podemos dar frases confusas para que nos diga si son correctas, y con esto vamos a ver si es que nuestro paciente tiene alteración cognitiva, ¿no? Y con esto se hace el diagnóstico de delirium, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Hay muchas intervenciones que nosotros podemos hacer, y estas no farmacológicas son incluso las más importantes, ¿no? Durante el día podemos darle un tratamiento adecuado del dolor, hidratación y la nutrición del paciente, ¿no? Facilitar la comunicación si el paciente está ya en proceso de destete o está con un RAS en -2, por ejemplo. Musicoterapia también se ha visto que es importante. Y la exposición a la luz solar, ¿no? Durante el día, el paciente debe saber que está la hora que es, ¿no? Si es que está despierto. Y permitir descanso también por la tarde, ¿no? Además, es importante que no tenga restricciones físicas, ¿no? El paciente. Y durante la noche, bueno, debemos de proporcionarle mayor comodidad, que minimizar el ruido, que muchas veces, igual durante la noche vemos que en la sala
las licenciadas pasan haciendo ruido, nosotros pasamos haciendo ruido en la evaluación, ¿no? Y al menos debemos de proporcionarle mayor de 2 horas de sueño ininterrumpido. Y además hay otras medidas como, por ejemplo, durante la noche se les puede tapar los ojos con una gasa, se les puede poner tapones en los oídos para que darles mayor comodidad, ¿no? Bueno, y el tratamiento del primer paso es el diagnóstico, ¿no? Una vez detectados, se deberían detectarse los factores de riesgo. Las intervenciones recomendadas son adecuar la sedación, ¿no? Titular la sedación a lo que nosotros queremos, ¿no? Una sedación excesiva puede implicar aparición de delirio, ¿no? Evitar relajantes neuromusculares ya en este proceso, adecuar la dosificación y el tiempo de aplicación de las combinaciones de los sedantes, ¿no? Además, en un paciente intubado prolongadamente, debemos de realizar traqueostomía temprana, porque esto reduce la necesidad de sedación y además mejora la capacidad de comunicación del paciente y la movilidad del paciente, ¿no? Optimizar el manejo del dolor y hacer este diagnóstico precoz, profilaxis y tratamiento de los síndromes de abstinencia también, que tienen que ver con esto, ¿no? Las drogas deben ser retiradas paulatinamente. Bueno, estas estrategias no farmacológicas también ya las he mencionado. Y la terapia farmacológica, que se ha demostrado que es efectiva, es sobre todo la desmetomidina, ¿no? Que, bueno, este fármaco, como ya mencionó mi compañera, es el fármaco más recomendado en el proceso de destete del paciente, ¿no? Y se recomiendan unas infusiones de 0,2 a 0,7 microgramos kilo hora y se asocia a mayor número de horas libres de ventilador en los primeros 7 días, extubaciones más tempranas y una resolución más rápida del delirio, ¿no? Y además produce sedación cooperativa, como ya se mencionó. Los otros fármacos que también se han visto que tienen buenos efectos en el delirio son el haloperidol, que en realidad es el medicamento recomendado para el manejo de delirium hiperactivo en el paciente grave. Y se tiene que comenzar con dosis bajas todavía, ¿no? Se tiene que comenzar con dosis de 2,5 a 5 miligramos. Y si el paciente tiene un episodio agudo de delirium, ir subiendo la dosis a intervalos de 20 a 30 minutos, ¿no? Hasta tener el control de los síntomas, ¿no? Y en pacientes que no están agitados, también se puede agregar antipsicóticos, ¿no? Pero hemos visto que los pacientes tienen delirium mixto, ¿no? Que puede ser que esté en un rato agitados y en otro rato estén hipoactivos. Así que debemos de agregar estos medicamentos antipsicóticos, ¿no? Uno de los fármacos que se ha visto que tiene mejor uso en delirium hipoactivo es la quetiapina, ¿no? Que nosotros utilizamos acá y que debemos de ir aumentando también paulatinamente, ¿no? Y luego cada 12 horas de 50 miligramos. Y la dosis tope que se puede alcanzar es un máximo de 200 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y también se puede utilizar olanzapina o risperidona, ¿no? Eso sí, las benzodiazepinas no están indicadas en el tratamiento de delirium. ¿Nosotros por qué indicamos benzodiazepinas cuando está en proceso de destete? En realidad es para, si es que nuestro paciente ha tenido infusión de midazolam por mucho tiempo, es para prevenir la aparición de síndrome de abstinencia por benzodiazepinas, ¿no? Más no para el tratamiento de delirium. Las benzodiazepinas no están indicadas en este contexto, ¿no? Bueno, eso sería todo. En realidad es para complementar la parte de pseudoanalgesia, que es la complicación más frecuente, ¿no? Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Yulisa y a Charwin, por la exposición. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Hola, si tienen alguna pregunta pueden